Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre de Jesús en este día. Que la paz de Dios sea contigo y con los tuyos. Bendiga a Dios tu casa, a tu familia y a todos los tuyos en el nombre poderoso de Jesús. Es una bendición, es un gozo poder estar aquí con ustedes, reencontrarnos un día más para compartir el mensaje de Dios, para compartir la palabra, para hablar acerca de la palabra del Señor. Es muy poderoso lo que vamos a compartir el día de hoy. Te voy a pedir que humildemente, con todo el corazón, compartas este contenido, dale like. Dale me gusta, deja tu comentario para seguir creando contenidos referentes a estos temas, para seguir compartiendo de las riquezas del reino de Dios, de las riquezas de la gracia y del favor que Dios nos está permitiendo tener. El día de hoy, como usted vio el tema, ya usted sabe que este es su canal Excelencia Cristiana Televisión, usted vio el tema, ya lo tiene ahí pendiente, la humildad, un código en la oración, un código dentro de la oración, un código de victoria en la oración. Y nosotros, para describir la humildad es esa facultad que tenemos de reconocer nuestra incapacidad, reconocer nuestra no suficiencia o que no somos suficientes, sino que hay un Dios que es que lo hace todo y el que es capaz de hacerlo todo en todo y a cada momento. Por eso confiamos en Él. Confiamos en su poder y en su presencia. ¿Por qué utilizamos la palabra, la humildad, para vigorizar la oración, para fortalecer? ¿Cómo una oración puede ser realmente efectiva cuando está cargada, cuando está llena de humildad? Cuando una oración se está haciendo desde el punto de la humildad. Mire, hay mucha gente creyendo que están siendo escuchados por Dios y Dios a veces o muchas veces no lo está escuchando, porque Dios no escucha a todas las oraciones. O sea, Dios oye. La palabra oír, el dominicano sabe que cuando uno habla de oír, habla de un ruido que uno puede percibir en el ambiente, un ruido, pero usted no sabe exactamente lo que es. Pero cuando usted dice que usted está escuchando, se está hablando de que se está deteniendo a prestar atención a algo que está pasando. Déjame escuchar, déjame prestar atención a esa palabra o a eso que se está haciendo. Cuando hablamos de prestar atención o de oír o de escuchar, es cuando Dios escucha a alguien, que Dios se vuelve su oído, pega su oído de la tierra para escuchar a esa persona. La Biblia dice, Jesús hablando de dos personas que estaban orando, y es el mayor ejemplo que voy a tomar para basar esta exhortación el día de hoy, este estudio bíblico acerca de la humildad que potencializa la oración en el mundo espiritual. Dice la palabra que habían dos personas orando, había un publicano y había un fariseo. Los publicanos de aquel entonces eran personas cobradores de impuestos, eran personas que eran judíos, pero estaban trabajando para el César, cobraban los impuestos en diferentes lugares, en aldeas y regiones. O sea, eran como judíos que se hacían enemigos prácticamente de los demás judíos, porque ellos trabajaban para el imperio que lo estaba oprimiendo. Ellos eran los encargados de robarle o de quitarle los impuestos al pueblo de Israel o a los hebreos, a los judíos en aquel entonces. Los publicanos eran personas que no eran considerados como buenas personas, porque ellos extorsionaban, ellos engañaban, ellos ultrajaban, ellos hacían muchas cosas negativas y tenían una mala conducta o una mala fama entre el pueblo. La gente no los recibía como buenas personas, eran publicanos, eran personas que no tenían una buena reputación. La Biblia describe que habían dos personajes que fueron a orar. O sea, fueron a separar un tiempo para hablar con Dios. Había un fariseo y había un publicano. El publicano ya sabemos lo que era. Y los fariseos eran una secta religiosa que existió en los tiempos de Jesús, que se encargaban de vigilar la ley, de observar que se cumpliera la ley, que se mantenían, eran observadores, eran personas que se mantenían observando que el cumplimiento de la ley, eran muy meticulosos con el cumplimiento de la ley. Los fariseos era un grupo muy cerrado, un grupo muy importante de religiosos en el tiempo de Jesús. Por eso Jesús compara y da una parábola de dos personas. Dice, un publicano y un fariseo. Dice la palabra que los dos fueron a ejercer lo que era su derecho a la oración o el beneficio de la oración. Los dos entendían que podían orar y dice la palabra que
El fariseo oraba consigo mismo de esta manera, diciendo: Padre, yo te doy gracias porque yo diezmo de todo lo que consigo, yo ayuno 2 veces por semana, yo soy fiel en todas las cosas. Y dijo: yo no soy como aquel publicano que es un pecador, que no hace las cosas bien, y yo estoy bien delante de ti. Jesús describe la oración de este publicano como que estaba orando consigo mismo. Y quiero tomar este argumento, esta parte, para introducir algo que tiene que ver con la oración. Cuando oramos con nosotros mismos y nuestra oración no se eleva a la presencia de Dios. ¿Por qué hay tantas oraciones que no suben a la presencia? ¿Por qué hay tantas oraciones que no tienen ningún tipo de poder en la presencia de Dios? ¿Por qué hay tantas oraciones que se quedan ni siquiera en el techo, que no suben, que no tienen sentido delante de Dios? Porque se están haciendo desde el punto de la arrogancia. Y cuando tú oras desde la arrogancia, Jesús dice: estás orando contigo mismo. Hay personas que oran con ellos mismos, no le oran a Dios, porque a Dios no acepta o no admite la altivez ni la arrogancia a la hora de orar. Orar es el acto más sagrado que existe, el acto más importante que existe desde los tiempos remotos hasta ahora. El acto más sublime, más especial que tiene el hombre es la oración, la conexión que tiene el hombre para comunicarse con su creador, para hablar con el Señor, para tener ese contacto que perdió Adán, pero los hombres a través del tiempo, bajo la gracia y misericordia de Dios, volvieron a recibir esa conexión, y la conexión está a través de un solo medio, la oración, el único medio para hablar con Dios. Pero Jesús dice: este fariseo estaba orando consigo mismo. Cuando yo empiezo a pensar en la palabra orar consigo mismo, me está diciendo que Dios ni siquiera le estaba prestando atención a lo que este hombre estaba orando. Me está dando a entender que Dios ni siquiera le está prestando atención a lo que este hombre está hablando. Dios ni siquiera está atendiendo, porque Dios ya miró que su corazón estaba altivo, que su corazón estaba desconectado de la presencia de Dios. Mire por qué es peligroso orar con altivez. Porque este hombre está presentando sus argumentos, está presentando lo que él cree que es su santidad, lo que él cree que son sus obras, y con eso está argumentando que él merece que Dios lo escuche. Y ahí está el punto de infracción o de problema en este texto bíblico. Él es que está exponiendo o está presentando sus argumentos, su santidad, su sacrificio, sus diezmos como algo que lo hace merecedor, como que lo hace acepto, como que él es acepto delante de Dios por lo que él hace, como que él está ahí y él merece lo que está recibiendo, como que él es merecedor. Y ahí es donde Dios se aleja de su oración y se mantiene distante de la parte de la oración de él, porque la Biblia dice en el libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, igualmente dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a los otros, vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. El apóstol Pedro da una exhortación a los jóvenes que estén sumisos a los ancianos, y dice la palabra, y que estemos sumisos unos a los otros. Se está repitiendo algo, y hay mucha gente que está repitiendo esta primera parte de este texto bíblico del capítulo 5 de Primera de Pedro. Está repitiendo esto. ¿Por qué está repitiendo esto? Porque están viviendo en una constante altivez, arrogancia y una falta de humildad que no es admisible a la presencia de Dios. Mire, usted puede venir a la presencia de Dios con problemas, con debilidades, con pecados, con falta. Incluso usted puede tener el carácter más difícil. Usted puede ser una persona que tenga lucha, que tenga batallas, que tenga dificultades de cualquier especie. Pero cuando usted es arrogante, usted está diciendo que usted es autosuficiente, que usted puede incluso decir como el fariseo: yo soy merecedor de que Dios me escuche. Dios no me escucha por su misericordia. Dios me escucha porque yo me merezco que Él me escuche. Yo estoy aquí y estoy argumentando que Él me está escuchando, y que Él me escucha porque yo soy merecedor. Yo me merezco que Dios me escuche. Yo soy merecedor de este favor. Gloria a Dios para siempre. Y vemos que el Señor automáticamente dice que Él oraba consigo mismo. El que tiene esa actitud
ora consigo mismo. Y mire, yo quiero profundizar sobre esa parte de orar consigo mismo. El que ora con él mismo es el altivo y arrogante que presenta su oración y ve a todos los demás como inmerecedores de la gracia y se ve a sí mismo como que es el único que merece la gracia. Nunca podemos ver a los demás como inmerecedores de la gracia de Dios y vernos a nosotros mismos como los únicos que merecemos el favor de Dios. No podemos vernos a nosotros mismos como las únicas personas que están aptas para que Dios les hable, para que Dios les escuche. Como que el único que Dios oye es a ti y Dios a aquel por sus pecados o por sus condiciones que tiene, Dios no lo escucha. Estás equivocado, estás muy errado. Dios dice, revestíos de humildad, dice el apóstol Pedro, revestíos de humildad. O sea, el creyente que quiere tener acceso a los niveles sobrenaturales de Dios, a niveles profundos del Señor, tienen que revestirse de humildad. Antes, cuando yo acepté al Señor en el principio, buscaba a Dios y tenía un deseo inmenso por la presencia de Dios, pero en mi búsqueda por la presencia de Dios tenía ciertas cosas que tenía que mejorar. Y era que yo tenía que entender que Dios no me estaba bendiciendo por lo tanto que yo oraba. Él me estaba bendiciendo porque su misericordia se habían extendido hacia mí. Él no me estaba bendiciendo porque yo era el que merecía el favor, sino porque Él en su misericordia había tenido de mi piedad y se había acercado a mí y me había escuchado. Por eso el salmista dice en el Salmo 42, pacientemente escuché a Jehová. Esperé a Jehová, pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y puso luego en mi boca un cántico nuevo. O sea, tú tienes que aprender a entender que Dios es un Dios soberano, que Él es fuerte, que Él es grande, que Él es hasta el infinito. Y nosotros tenemos que colocar esto en nuestra mente a la hora de entrar a su presencia. Es un Dios que es nuestro amigo, es nuestro Padre, es nuestro Creador, pero que es un Dios soberano y que es un Dios grande y que Él hace lo que Él quiere cuando Él quiere y que Él tiene en sus manos el poder para hacer las cosas en el tiempo que Él entiende que lo debe de hacer. Nada se escapa de su mano, nada se escapa de Él. Una de las situaciones más grandes que vivió Job en su proceso era que Job, después de haber vivido un proceso tan largo, de haber padecido todo tipo de situaciones, Job llegó al punto de querer ver a Dios, escuchar a Dios y saber por qué Dios lo estaba afligiendo. Y empezó a argumentar acerca de Dios, que si hay sabiduría en el Todopoderoso, que por qué Dios se comporta de tal manera, por qué Dios se olvida de la gente, por qué Dios actúa de cierta manera. Job empezó a argumentar y dice la palabra que Dios se le apareció. Dios se les reveló a Job. Dice que Dios se le apareció en el torbellino y le dijo: Job, cíñete que vamos a hablar. Cíñete porque yo te voy a hablar. O sea, es muy bonito hablar. Yo quiero hablar con Dios. Yo quiero escuchar a Dios. Yo quiero que Dios me dé respuesta de alguna cosa. Yo quiero saber alguna cosa de Dios. Pero cuando Dios viene, que te dice, cíñete que vamos a hablar, que Él te dice, ¿dónde tú estabas cuando yo le di lengua al mudo? ¿Dónde tú estabas cuando yo colocaba las estrellas? ¿Dónde tú estabas cuando yo le puse nombre a cada una de las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando yo separé las aguas de la tierra? ¿Dónde tú estabas cuando yo iluminé la tierra? O sea, ahí Job entró en una reflexión y dijo: Dios es más grande de lo que yo había pensado. Por eso dice él al final de su discurso y en su meditación: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Refiriéndose que Dios es más de lo que nosotros podemos imaginar. Hay gente que tiene una imaginación de Dios. Hay otros que tienen una perspectiva de Dios. Y hay otros cuantos que tienen una idea finita de lo que ellos han leído en la Biblia de Dios. Pero Dios incluso es más grande de lo que nosotros hemos podido leer en la Biblia. Dios es más de lo que usted ha leído en su Biblia, de lo que usted ha visto en un mensaje, de lo que usted ha escuchado. Dios es más de lo que usted ha podido ver en un mensaje o escuchar en un momento de alguien que le ha explicado. Dios es más que eso. Por eso cuando nos acercamos a Dios debemos venir con un corazón humilde, un corazón sincero,
un corazón humilde que pueda atraer los favores de Dios. Solamente un corazón humilde es capaz de atraer la presencia de Dios y atraer los milagros y los favores de Dios. Vemos que Jesús dice que el fariseo oraba consigo mismo. Mucha gente de esta generación que está orando con altivez, con arrogancia, incluso reclamándole a Dios: tú tienes que hacer esto por mí, tú tienes que hacer aquello por mí, porque utilizamos el texto del rey Ezequías. El rey Ezequías fue un rey al que Dios le mandó a decir: arregla tu casa, ordena lo tuyo, porque te vas a morir. Y dice la palabra que Ezequías volvió su rostro a la pared, se pegó de la pared y lloró y le pidió a Dios. Algunos creemos que Ezequías le reclamó a Dios o le dijo: ¿qué pasa, Señor? ¿Dónde tú estás? ¿Qué pasa conmigo? Yo soy tu siervo, yo soy tu ungida. ¿Dónde está mi milagro? ¿Dónde está lo que tú me prometiste? Señor, ¿dónde está la palabra que tú me diste? ¿Dónde está el cumplimiento? O sea, a veces creemos que podemos entrar de esa manera a la presencia. Ezequías, que es el ejemplo que muchos tomamos para decir que él se fue a la pared y le reclamó a Dios. Él hizo una especie de reclamo, y no es un reclamo, es una apelación. Él fue con humildad a apelar delante del Señor. Apeló y dijo: Señor, yo te he servido, he andado delante de ti. Señor, revisa a ver si en mis años que he estado en tu presencia ha visto un fallo. Y entiende, Señor, en ti, dentro de tu omnisapiencia, si tú puedes, Señor, permitirme vivir. Y dice la palabra que Dios escuchó las lágrimas, vio la actitud de Ezequías, y dice que el profeta Isaías, antes de que saliera, Dios le dijo: devuélvete y dile a Ezequías que yo le doy 15 años más. Mire, dentro de esa parte de los 15 años de Ezequías que Dios le dio, Dios es omnisapiente. Y cuando Dios te da una palabra y te dice a ti: voy a hacer esto, tú tienes que entender a veces por qué Dios lo quiere hacer. Porque los 15 años posteriores a la palabra profética de Isaías respecto a la muerte de Ezequías fueron los peores 15 años de rey de Ezequías, de reinado. Fueron los años en los que los enviados de Babilonia vinieron y espiaron, y él le mostró los tesoros, le mostró la grandeza, le mostró el oro del templo, le mostró toda la riqueza, y eso despertó el interés del rey de Babilonia. Él recibió esos enviados. Esos fueron 15 años desastrosos del rey Ezequías. 15 años que él le pidió a Dios una prolongación. A veces Dios permite cosas en su voluntad permisiva, en su gracia, en su amor, pero a veces no es que está en su plena voluntad. La voluntad de Dios era que este hombre se fuera con ese récord limpio, se fuera y terminara su reinado con ese récord y esa trayectoria intacta de un hombre íntegro, sin ninguna falla, sin ningún problema. Pero los 15 años posteriores provocaron cierta ruina y cierto problema en la vida de este rey, que, si bien no es cierto, Dios lo escuchó y Dios reconoció que él había sido íntegro, pero no era el deseo de Dios que él continuara viviendo, porque Dios tenía otros planes más adelante. Ya rompiendo el argumento de algunos creyentes que dicen: yo tengo derecho de reclamarle a Dios, yo tengo derecho de decirle a Dios, yo tengo una autoridad. La Biblia dice acerca de Elías, que Elías, en el libro de Santiago, dice que era hombre sujeto a pasiones y oró para que no lloviera. O sea, nosotros siempre traducimos el texto de que Elías oró, de que Elías vino a la presencia de acá, bajo una autoridad, bajo una atmósfera, bajo una gloria, y le dijo acá: no lloverá por mi palabra, porque yo soy el gran profeta y yo soy el que tiene a Dios. Pero Santiago recibe una revelación más profunda de eso y dice que Elías oró. O sea, Elías se comunicó con el Padre, habló con Dios, y después que oró, recibió una orden. Y cuando recibe la orden, se dirige donde acá con una orden de Dios. Porque nosotros a veces oramos por algo, pero no esperamos la confirmación, ni esperamos la orden. No somos lo suficiente humildes, lo suficiente sencillos para esperar la orden de Dios y iniciar y esperar a que Dios ejecute lo que va a ejecutar. Nos abalanzamos, nos adelantamos a hacer algo porque creemos que porque ya oramos tiene que pasar. Tenemos que a veces esperar, como dije en el Salmos: pacientemente esperé a Jehová.
Cuando un paciente va al hospital, tiene que esperar el turno. Y es ahí donde muchos de nosotros no recibimos, porque no somos lo suficiente humildes para esperar. No somos humildes para esperar, para tener paciencia y entender que Dios va a responder a su debido tiempo. Dice la palabra que Jesús, hablando, le dijo: mas el publicano, no queriendo ni siquiera alzar sus ojos, alzaba sus ojos y decía: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Sé propicio a mí, que yo soy un pecador. Refiriéndose a esto, Jesús le dijo: ¿cuál de los dos ustedes creen que se fue justificado a su casa? Aleluya. ¿Cuál de los dos ustedes creen que se fue justificado? Y ellos le dijeron: bueno, pues el publicano. Jesús le dijo: claro, porque todo aquel que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Hay dos procesos, hay dos circunstancias. El que se humilla será enaltecido. Hay gente que Dios tiene que humillarlos. Hay gente que Dios tiene que quebrantar su orgullo para que ellos aprendan a reconocer la grandeza de Dios. Mire, si hay algo con las que la gente batalla, y es algo que viene impregnado en la naturaleza caída del hombre, el orgullo, la altivez. Eso viene impregnado porque la administración de Satanás en el huerto al hombre, cuando le dijo: bien sabe el Señor que el día que ustedes coman de eso serán semejantes a él, sabiendo el bien y el mal. Le impregnó, le dijo: ustedes pueden entender lo que Dios entiende, ustedes pueden ver lo que Dios ve, ustedes son capaces, Dios le está escondiendo algo, Dios no quiere revelarle a ustedes toda la verdad, ustedes están ciegos y Él no quiere que ustedes vean. Si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a tener un conocimiento igual que el de Dios. Y bajo esa idea, el hombre come porque dice: yo también voy a ser igual a Dios y voy a conocer el bien y el mal. Le impregnó ese orgullo. Y el hombre viene con ese defecto de fábrica, ese fallo de la altivez, de el orgullo, la arrogancia, de creer que somos independientes y que somos autosuficientes. Y en esa autosuficiencia es donde a veces bloqueamos todo el favor de Dios. Porque mientras tú creas que puedas, mientras tú creas que tú tienes el poder, mientras tú creas que tú eres que lo puedes hacer, Dios va a mantener su mano alejada. Pero cuando tú comprendas que no eres tú, que no son tus facultades, cuando tú termines, que tú te rindas y digas: Señor, ya tengo años intentándolo yo, tengo años haciéndolo yo, ahora quiero que inicies tú. Entonces, cuando va a iniciar el poder de Dios a actuar, cuando tú digas: Señor, tengo 20 años haciéndolo yo, tengo 25 años haciéndolo yo, tengo 10 años que lo estoy haciendo yo quiero ahora que lo hagas tú. Yo quiero entregarte mi vida en tus manos, quiero colocar mi hogar en tus manos. Señor, tengo 20 años lidiando con mi esposo, siendo yo que lo aconseja, siendo yo quien le habla, tratando de todas las maneras. Ahora quiero que lo hagas tú. Cuando tú dices quiero que lo hagas tú, estás depositando en tus manos o en las manos del Señor todo tu problema. La Biblia dice que tenemos un abogado. Y yo quiero describir brevemente lo que es un abogado y describir lo que es un abogado, porque hace un tiempo vi una persona muy cercana a mí que se tuvo que manejar con el tema de los abogados porque estaba en un conflicto judicial. Y cuando esta persona está en el conflicto judicial, el abogado le dijo: entrégame tu documentación, vamos a hablar. ¿Qué fue lo que pasó? Al abogado no se le puede mentir. Al abogado hay que explicarle las cosas tal y como son. Por eso él es nuestro abogado. Hay gente que incluso a Dios y en su oración quiere mentirle al Señor. Hay gente que en su oración quiere sentirse o quiere poner al otro como el culpable. Nosotros no podemos culpabilizar a nadie en una oración. Señor, mira que él es así. Sino, Señor, ayúdame a mejorar, Padre, y ayúdalo a él a cambiar. No poner a nadie como culpable, porque Dios sabe quién es culpable de cada cosa y Dios sabe sobre quién va a recargar la culpa de cada situación. La humildad es un código de bendición a la hora de obtener bendiciones, de obtener milagros y de acceder a cosas sobrenaturales. Pero el hombre, cuando no comprende el código de humildad y no entiende que tenemos un abogado y que el abogado es el que te defiende, el abogado es quien habla por ti, tú colocas toda tu vida y todas tus cosas en la mano de él, todo lo tuyo está en sus manos, él toma las decisiones, él te dice cuáles son los pasos a seguir, él te dice: tú no puedes hablar, tú callas y yo soy el que hablo por ti. Yo tengo las palabras, yo soy el que voy a argumentar, yo soy tu abogado.
Yo soy el que voy a hablar por ti. Yo soy el que tengo en las manos el poder de hablar. Tú me entregaste el poder de hablar. Por eso mucha gente le dice, yo le entregué a Dios la causa, pero sigues hablando. Yo le entregué a Dios ese problema, pero sigues argumentando. Entonces, tú no has entregado nada hasta que tú lo entregues por completo y le digas, Señor, habla por mí. Señor, defiéndeme tú. Señor, toma este caso en tus manos. Toma mi caso, toma mi situación, toma mi caso migratorio, toma el caso de mi familia, toma el caso de mis hijos, toma mi caso familiar. Señor, te entrego en tus manos toda mi vida. Te entrego mi hogar, mi matrimonio, mi economía, mi negocio. Lo deposito en tus manos. Guíame tú, dirígeme tú. He tomado muchas malas decisiones en los últimos tiempos. Es una oración que yo le hice al Señor hace un tiempo. Hace un tiempo le oré al Señor sentado en una silla. Me senté en una silla ese día. Ese día no estaba de rodillas. Ese día no tenía el ánimo para ponerme de rodillas. No tenía la suficiente fuerza para estar de rodillas. Pero me puse de pie y me senté en una silla y miré hacia la distancia y entré en una meditación. Y le dije al Señor desde mi espíritu y mi alma, le dije, Padre, he tomado muchas malas decisiones en los últimos días. He tomado decisiones terribles en los últimos meses. Yo necesito que tú decidas por mí, Padre. Yo necesito que tú me envíes una señal. Yo necesito que tú me actives una señal en mi espíritu, que tú me digas qué hacer, porque en los últimos días he tomado muchas malas decisiones y no quiero hacer nada que no sea de ti, y no quiero nada que no venga de ti, y no quiero hacer nada que no venga de ti, no quiero recibir nada en mi vida que no provenga de ti, porque de ti proviene todo lo sano, todo lo bueno, todo lo poderoso, todo lo grande. Del mal provienen las cosas que nos atrasan, que retrasan nuestra vida espiritual, que retrasan nuestra vida en sentido general. Entonces, por eso, uno debe de entregarle a Dios en las manos, decirle, Señor, tú eres mi abogado. Y en tus manos te entrego mi caso, en tus manos te entrego mi vida, en tus manos te entrego todo lo que soy. Ya voy a dejar de preocuparme, porque si hay algo que los abogados siempre te dicen es, sé optimista, vamos a salir de esto. El abogado te dice, te vamos a salir bien, te explica, te plantea tu realidad, porque la fe no te divorcia de tu realidad. La fe no te divorcia de que tú no sepas lo que está pasando contigo. Bueno, tomaste malas decisiones, vas a tener consecuencias, pero vamos a salir bien de esto. Quizás no fue la mejor decisión, quizás pecaste, te apartaste, te caíste, pero ya estamos aquí, vamos a echarle mano. O sea, vamos a seguir adelante, estamos de pie, estamos vivos, esto se puede arreglar. O sea, siempre ese optimismo lo imprime el abogado, lo infunde un abogado fiel para nosotros, como lo es el Señor. Entonces, quiero que usted en su espíritu cargue esta palabra y cargue en su ser lo que le estoy diciendo el día de hoy. Ese abogado está para cuidarnos, para protegernos y también para defendernos frente a aquellas cosas que nosotros no tenemos palabra. Nosotros frente a las argumentaciones, a los ataques, a las acusaciones del enemigo, no tenemos esa argumentación, no tenemos esa palabra para defendernos. Pero nuestro abogado, que fue quien luchó y quien peleó por nosotros y murió en la cruz del Calvario, él nos va a defender en todos los casos que vayamos a vivir o que vayamos a subsistir. Hay algo que yo quiero presentarles antes de terminar respecto a la oración de la humildad o la oración humilde. Es que la oración humilde es la que extrae y provoca milagros. La oración o la humildad dentro de la oración provoca milagros. Hay algo con la mujer sirofenicia o la mujer cananea, un ejemplo poderosísimo con ella, y es que esta mujer, la Biblia revela que ella se acercó a Jesús diciéndole, mi hija está enferma y yo necesito que tú vayas y la sanes. Jesús le dice, Jesús primeramente no le hace caso, no le presta atención. O sea, ella está orando, ella está clamando, ella está rogando, ella está angustiada. El Señor sabe cuál es el problema de ella. El Señor conoce su situación porque Jesús sabía todas las cosas. Jesús sabía que tenía una niña enferma. Jesús sabía que lo que ella estaba haciendo era sincero, pero Jesús quería ver hasta dónde llegaba su fe y su humildad. Se ligaron dos cosas. Tenía fe, pero tenía humildad. Dice que ella siguió clamando y uno de los discípulos le dijo, Señor, despide a esta mujer porque está molestando mucho. Despídela en el sentido hebreo o en el idioma hebreo tenía que ver con que atiéndela, escúchela. Señor, dile algo, escúchala. A algo, respóndele, pero
despídela. No era que Jesús la iba a decir, bótala, no era bótala, era, Señor, hay que decirle algo a esta mujer, porque tiene rato dando voces y orando, y uno de ellos se le activa y le dice, Señor, despide a esta mujer, o sea, dile algo, dale una palabra, dale un aliento, o dile que tú no vas a hacer nada. A veces estamos así, en una oración donde le pedimos al Señor, Dios mío, pero o háblame, o dime algo, o envíame una señal, mándame un profeta, dame una revelación. Señor, haz algo por mí porque necesito que me ayudes. Entonces, la mujer siguió insistiendo hasta que Jesús se detiene. Pero cuando Jesús se detiene a escucharla y ella le expone lo que necesita, Jesús le dice, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Jesús le dice, tú no mereces lo que yo te voy a dar. Tú no mereces. Tú ni siquiera estás en la lista. Tú no estás en la lista para recibir el milagro. Tú no estás en la lista. Tú no estás en la fila ni en la lista. Tú no estás en el programa. Tú no estás en el esquema para recibir el milagro. Tú no eres parte de nada. O sea, Jesús le dio una palabra dura. Le dijo, tú eres prácticamente un perro. Tú eres un perro. Le digo, ustedes los gentiles son perros. Y ella, dentro de su fe y su humildad, extrajo una palabra que marcó un antes y un después para ella y para su hija. Y esta palabra fue la que la colocó a ella en estos textos bíblicos. Esa palabra de ella, su acción, su humildad, la incrustó en la Biblia. La hizo que los discípulos y los apóstoles a la hora de escribir la señalaran y dijeran, hubo una mujer de Sirofenicia que se atrevió a detener al Señor y a decirle que aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Le dijo, yo no sé si es mi tiempo, yo no sé si tú vas a hacer un milagro, pero yo creo que yo dentro de la eternidad puedo recibir un milagro de parte tuya el día de hoy. Esa mujer le dijo, yo sé que en este tiempo, que todavía no es el tiempo de los gentiles, pero yo creo que los hijos podemos comer de las migajas. Algo se puede soltar aquí. Ella dijo, algo se puede desatar, algo puede ocurrir, algo puede Dios hacer. Así que nosotros podemos comer de la migaja que cae de las mesas de los hijos. Jesús exclamó y dijo, ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Ve que sea hecho como tú has dicho. O sea, la mujer con su humildad, con su sencillez, con su manera humilde, extrajo un milagro de Jesús, extrajo algo porque se atrevió a creer y a ser humilde. Resistió la ofensa, resistió el oprobio, resistió el señalamiento de Jesús, resistió que el Señor le dijera que ella no merecía el milagro, resistió aquel mal momento, resistió aquella mala temporada y se mantuvo firme esperando a que Jesús le contestara. Esperó. Es importante que nosotros tengamos la humildad para esperar, porque nosotros nos han vendido la idea. Tú eres una hija, tú tienes derecho, pero los hijos tenemos derecho también de ser humildes, de esperar, como dice el apóstol Pedro, revestido de toda humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el contexto dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuera tiempo. Quiero dejarle con el contexto de esto para que usted se lleve a su alma y a su espíritu. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuera tiempo. Nosotros tenemos un tiempo. Y un tiempo donde Dios va a exaltarnos. Jesús y el apóstol Pedro dice, Él nos va a exaltar cuando sea tiempo. Dios nos va a exaltar cuando sea tiempo. Yo sé que tú estás esperando un movimiento espiritual, que estás esperando una respuesta, que estás orando por algo, pero debe de ser humilde y paciente dentro de la oración. Dos códigos importantes para que la oración sea poderosa. Tenemos que ser humildes, pero también tenemos que ser pacientes. Paciente para esperar, paciente. Y la misma persona que es paciente es porque ha adquirido cierta humildad. Humillado.
bajo la poderosa mano de Dios, y Dios os exaltará cuando sea tiempo. Es importante que creamos en esto y que entendamos que la humildad tiene su vientre, o tiene en su vientre la vida misma de la oración. El orgullo, ni la vanidad, ni la prepotencia pueden orar. No se puede orar desde el punto de orgullo, ni de la prepotencia, ni de la vanidad. Nada de esto alcanza, ni tiene ningún tipo de eficiencia a la hora de orar. Tenemos que acercarnos al Señor, como dice Salmo 131, a la altura del verso 1, diciendo: Señor, mi corazón no es orgulloso. Quiero que usted recuerde esto. Busque este salmo y guárdelo, y escríbalo y repítalo, y dígalo: Señor, mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos. No busco grandeza desmedida, ni pobreza que me excedan, ni a mi fuerza, sino busco tu favor y tu misericordia. Salmo 131:1. Busque ese texto, memorícelo, diciéndole al Señor, como dijo David: Señor, mi corazón no es orgulloso. Tú tienes que reconocer: Señor, mi corazón no es orgulloso. Yo estoy dispuesto a esperar, a creer y a saber que cuando tú lo quieras hacer, tú lo vas a hacer. Que estoy dispuesto a esperar en tu voluntad, en tu palabra y en tu misericordia. Dios le bendiga, Dios le guarde. Fue una bendición estar acá con cada uno de ustedes. Búsquenme en todas mis redes sociales como Pastor Miguel Mateo Oficial, Miguel Mateo en Facebook, en YouTube, en todas mis redes sociales. Dios bendiga tu vida, tu familia, todos los tuyos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.